El conflicto armado interno en Colombia ha presentado una transformación muy peligrosa, ya que grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia han optado por tácticas de guerra poco convencionales, con el uso de drones comerciales, los cuales ellos los adaptan para lanzar desde los aires artefactos explosivos hacia la fuerza pública. Y no solo hacia la fuerza pública, sino que impacta de manera directa e indirecta a la población civil. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Flotero Perales, soy de tercer semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. El día de hoy voy a presentar mi análisis sobre este caso de la transgresión de los derechos fundamentales de primera generación en nuestro país, que es con el uso de las aeronaves no tripuladas, en este caso drones, usados por los grupos al margen de la ley. Revisando los reportes de medios de comunicación como El Tiempo, France 24, Noticias Caracol, los artículos de advertencia por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa Nacional, nos podemos dar cuenta que las zonas más golpeadas por esta nueva instrumentalización de las aeronaves no tripuladas, esta nueva manera de generar violencia y terrorismo en nuestro país, son las zonas de Jamundí Valle del Cauca, el Plateado Cauca y sobre todo la región del Catatumbo. Es allí donde en estas zonas estos grupos al margen de la ley generan zozobra, además de violencia, generan desplazamientos forzados. Asimismo, generan deterioro en los cultivos de los campesinos. Estos artefactos caen, arremeten y sobre todo dañan las viviendas de las personas, de la población civil y de aquellas comunidades que viven alejado del casco urbano. Por otro lado, también podemos evidenciar que estas zonas rurales son las zonas de práctica o de ensayo, prueba y error por parte de los grupos ilegales para el uso de estos artefactos. Es así que desde la dogmática constitucional, las prácticas que hacen estos grupos al margen de la ley vulneran gravemente los derechos fundamentales de primera generación de los ciudadanos. Los derechos fundamentales de primera generación son los derechos civiles y políticos. En este caso son transgredido el derecho a la vida. En el artículo 11 y 12 de la Constitución Política de nuestro país dice que el derecho a la vida es fundamental y que debe ser protegido, pero con el uso de estas prácticas, la caída de estos artefactos explosivos desde los cielos es un ataque directo a la vida y a la integridad física del ser humano. Por otra parte, también vemos cómo es transgredido el derecho a la paz. A la paz y es transgredido la prohibición del terrorismo. Se dice en el preámbulo de nuestra Constitución que la paz es un deber y un derecho obligatorio, de imperativo cumplimiento, pero vemos cómo estos tipos de situaciones y de conflictos someten a nuestras comunidades a pánico y a zozobra intensa. Por otro lado, también podemos ver cómo es transgredido el derecho a la libre locomoción. El uso de estas tácticas de guerras tan ínfimas generan confinamiento y asimismo desplazamiento forzado, sometiendo a los pueblos, a las comunidades, a los territorios a desplazarse hacia un solo lugar o simplemente quedarse confinados y esperar que en cualquier momento llegue la caída o la explosión de estos artefactos. Por último y no menos importante, en esta transgresión de derechos podemos ver cómo se vulnera la garantía de protección personal y sobre todo la dignidad humana. Es aquí donde vemos una falla por parte del Estado en no poder garantizar la seguridad de sus ciudadanos y mantener la coexistencia pacífica en el territorio nacional. Para fundamentar jurídicamente esa situación que vive el país, nos acogemos al bloque de constitucionalidad, artículo 93 de nuestra Constitución Política. Este bloque de constitucionalidad tiene el mismo peso de la Constitución, porque son aquellos convenios, tratados internacionales de derechos humanos. Y podemos ver que esos ataques violentan y transgreden lo que es la Carta Universal de los Derechos Humanos, transgrede el Pacto de San José, también quebranta aquellos acuerdos que se hicieron en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y asimismo, por consecuente, transgreden el derecho internacional humanitario, que es el derecho de guerras, donde se establecen ciertas normas, garantías y sobre todo acciones a la hora de establecer enfrentamientos por parte sea del ejército o de grupos armados ilegales, pero en ese caso vemos cómo aquellos grupos armados ilegales tienen una asimetría en su ataque y sobre todo vulneran de manera brutal la vida, la dignidad humana de cada una de las personas víctimas del conflicto.
Para ir dando cierre a este corto video analítico, ya tenemos en cuenta la situación que vive el país, que es la instrumentalización de aquellas aeronaves no tripuladas para fomentar el terrorismo. Un nuevo terrorismo, un terrorismo aéreo poco convencional que está viviendo transformaciones día a día en el territorio nacional. Pero para hacer que eso se mitigue, también podemos observar que existen herramientas jurídicas para nosotros como colombianos, como víctimas o víctimas indirectas de ese conflicto, podamos ayudar a la coexistencia pacífica en nuestro territorio. Es así usando las acciones de tutela o las acciones de amparo para pedir al Ministerio de Defensa o a la Corte Constitucional medidas para la paz en nuestro país, para la protección individual y colectiva de los ciudadanos. Por otra parte, podemos hacer uso de las medidas cautelares de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para la protección ante aquellos ataques aéreos y también por último y no menos importante aquellas acciones populares establecidas en la ley 472 de 1998 donde se protegen los derechos colectivos, la seguridad y la salubridad en nuestro país. Para que realmente exista un cambio, para que cese la violencia y el conflicto, debe existir una reformulación urgente en las políticas de defensa nacional, con perspectiva constitucional para contrarrestar aquellos ataques tecnológicos y aquel terrorismo tecnificado que vive día a día nuestra hermosa nación, Colombia. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.